Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la organización del Congreso de la Jornada la invitación para participar en este evento, el cual es una forma de acercarnos, aunque sea de manera virtual, a través de este Atlántico que nos separa. Se me pidió que participara en él con una temática de las que yo trabajo dentro del área de la inclusión, y yo les acerco una perspectiva de los videojuegos para la educación inclusiva. Como ustedes saben, nosotros, lo que es el ser humano, hemos pasado por una serie de revoluciones que nos han llevado a la que actualmente estamos viviendo, a la cual han denominado revolución digital. Esta revolución digital ha traído de la mano el desarrollo de una serie de herramientas, consideradas nuevas herramientas, que al amparo de Internet están teniendo su momento de auge y de crecimiento, y que suponen el poder potenciar una educación, en muchos casos denominada de idónea, o que facilita la idoneidad de los procesos educativos. Estos procesos educativos consideramos que pueden ser correctos en el momento en que hay una mayor implicación por vincular todas estas tecnologías que se están desarrollando, que se están produciendo, y esa nueva necesidad que hay de creación de unas metodologías que ensamblen ambos aspectos y produzcan o generen una educación para todos en igualdad. Dentro de esta revolución, de estas nuevas herramientas, se perfilan los videojuegos como un elemento que puede potenciar ese desarrollo de esos procesos de enseñanza-aprendizaje que consideramos que pueden ser correctos. Pero como ustedes bien sabrán, los videojuegos aparecieron allá hace más de 3 décadas en los Estados Unidos, y en el momento en que surgen se convierten en una alternativa a los juegos tradicionales. En ese momento supone una retirada o una pasada a segundo plano de la televisión, que era la reina, por llamarla de alguna forma, del entretenimiento y del espacio, del tiempo de ocio y libre que tenían los sujetos. Llegan ellos como una nueva forma de entretenerse. ¿Qué hace que la televisión pase a un segundo plano en el momento de su aparición? Pues los videojuegos permitían al jugador en ese momento interactuar con lo que estaba sucediendo en la pantalla, tenían una gran animación audiovisual, eran muy dinámicos. Y además, en ese momento, cuando empiezan y van desarrollándose de forma rápida, podías almacenar y guardar las partidas que jugabas, cosa que en ese momento en la televisión, cuando surge, pues no sucedía. Y una de las cuestiones que más engancha, por decirlo de alguna manera, a los videojugadores es las temáticas en torno a las que se desarrollan esos juegos, que van siendo cada vez más complejas. Por lo tanto, hay autores que consideran que es una forma de ir introduciendo a los individuos en las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, dentro de lo que es la cultura de la informática y de la simulación. Por otra parte, hay quien garantiza que al sujeto le aumenta su seguridad en sí mismo, porque realmente depende de él, no hay factores externos que hagan que la acción se desarrolle de otra manera. Por tanto, llega un momento en que podemos hablar de un game learning, aprender jugando, más allá de lo que son los juegos tradicionales que utilizamos en los ámbitos educativos. ¿Qué significa para mí una buena práctica con videojuegos, una buena práctica educativa? Pues más bien serían esas razones por las que yo considero que podemos utilizar los videojuegos, porque promueven el aprendizaje y se consigue alcanzar unos objetivos de carácter formativo adaptados a los individuos, porque a través de ellos buscamos el potenciar el alto valor de la educación, de una educación para todos y con todos, porque debe de buscar que haya un menor fracaso escolar, es decir, buscamos las características de los individuos y adaptamos esos contenidos a través del videojuego, una realidad en la que el sujeto está implicado todos los días o casi
gran parte de su tiempo durante la semana. Permite profundizar en los contenidos, es decir, por tanto, los aprendizajes se desarrollan quizás con mayor garantía. Por tanto, también nos permite que determinados colectivos que puedan quedar al margen en algunas acciones, en algunas actividades que desarrollemos, puedan estar incluidos. No hay una separación, no hay una ruptura entre los miembros de un aula. Por tanto, también nos va a permitir desarrollar diferentes habilidades y destrezas necesarias para el crecimiento del ser humano. Por otra parte, también nos permite que haya una relación entre los individuos del aula. Ya tienen un punto en común, dos personas o dos estudiantes que a lo mejor en su día a día en la clase no se relacionan. Por tanto, también nos va a permitir la introducción de una educación en valores y de una educación para saber cuáles son los contravalores que en la sociedad en este momento se están desarrollando. Por tanto, potenciamos los procesos de reflexión en los sujetos, tanto reflexión en la acción como durante la acción o después de esa acción. En definitiva, lo que hay es un desarrollo de una serie de competencias. Como ven ustedes ahí, las que para mí se desarrollan más serían las instrumentales, las de gestión, comunicativas, aprendemos nuevos vocabularios y sobre todo y fundamental, las reflexivas. No solemos ser conscientes muchas veces de las cuestiones que desarrollamos porque no nos paramos a pensar en general. Pero Todo inclusión de una herramienta en la dinámica de un aula, sobre todo en una dinámica que queremos que sea inclusiva, no exclusiva, tiene también una serie de desventajas. De primeras quiero presentarles esas desventajas para luego atraer su atención con los puntos positivos que yo le veo. Sí que es cierto que puede crear unas pautas antisociales en el sentido en que los sujetos pasen un gran número de horas delante de una pantalla jugando y pierdan la noción del tiempo. Pero ahí es donde entra la familia a jugar. Es ese control parental que tanto se está demandando por algunos sectores para algunas herramientas determinadas. Esta es otra de las herramientas, dado que la posibilidad que actualmente presentan las videoconsolas de conectarse más allá del hogar con gente que en algunos casos ellos no conocen, puede crear pues cierto sesgo en sus relaciones con su grupo de iguales. Sí que es cierto que hay videojuegos que tienen una gran violencia y una gran agresividad, pero ya ahí es nuestro rol como educadores saber darle la vuelta. Hay videojuegos que aparecen muchos monstruos, alienígenas, etcétera. Los últimos que se están vinculando a series de televisión que se están produciendo y a peleas callejeras, combates, pero insisto, es nuestro papel como educadores el saber darle la vuelta, es decir, el mundo de fantasía que se crea no existe en la realidad, pero sí que es cierto que hay otro tipo de monstruos, entre comillas, que os vais a encontrar cuando os incorporéis a la vida social fuera de esa pantalla. Hay algunas personas, algunos investigadores que consideran que puede atentar contra la salud dado que pasan demasiado tiempo delante de una pantalla. Pero también es cierto que los que nos dedicamos a la educación pasamos delante de una pantalla mucho tiempo y también nos vemos afectados en tensiones oculares, en problemas de espalda, con lo cual y que nuestra presión arterial también se altera cuando el ordenador no hace lo que nosotros queremos o desaparece aquel contenido o aquella tabla de Excel, por ejemplo, que estábamos haciendo, ¿no? Con lo cual vemos que hay algunos aspectos que vienen también con la vida diaria de nuestra actividad laboral. Hay quien asegura que tienen una naturaleza adictiva, pero ¿cuántas cosas no hay que son adictivas en esta vida? El aprender a controlar el empleo y el consumo de los videojuegos hace que esas personas sean más reflexivas y puedan conducir su trabajo de una manera más idónea. Sí que es cierto que transgrede las normas físicas, pero es que en el cine también se transgreden. Si cogemos alguna de las últimas películas de acción, veremos que es imposible que alguien se haya caído de un quinto piso y siga andando tan feliz. Pero no tenemos que irnos tampoco a eso. En las series últimas hay
sobre todo algunas médicas, que no te explicas cómo es posible que algunas personas en esa serie hayan sobrevivido después de todo lo que dicen que está padeciendo, ¿no? Por otra parte, hay quien señala que te produce un bloqueo de la mente, el decir, bueno, voy a dormir y me despierto soñando con el juego en el que he estado. Pero al igual que con los videojuegos, suele pasar con otras acciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los que trabajamos muchas veces, no desconectamos y seguimos trabajando mientras estamos durmiendo, con lo cual no hay un desbloqueo. En la incapacidad para desarrollar actividades de otro tipo. Vuelvo a mi idea de antes. El control parental implica que el estudiante pueda desarrollar otro tipo de actividades. No quiere decir que haya que poner un veto, pero sí que es cierto que, como todo, en demasía, todo es contraproducente. El sonido estridente es simplemente bajar el volumen del receptor, por tanto, no creo yo que sea un elemento que la literatura recoja o que deba recoger como una desventaja. Y por último, reitero, el excesivo tiempo que se le dedica. Si nosotros no, como progenitores y como educadores, no controlamos ese tiempo que le estamos dedicando, sí que es cierto que otras áreas se van a ver afectadas. Pero lo mismo que puedo estar jugando a una consola, puedo estar haciendo excesivo deporte. Recuerden ustedes que hay personas que son adictas al gimnasio, que se les llama vigorésicas, con lo cual todo en demasía siempre es malo. Quería traerles a los aspectos positivos que presentan la utilización de los videojuegos para el desarrollo de la educación en general y para la inclusión en particular. Para mí, considero que nos van a permitir superar barreras cognitivas, sensoriales y motóricas, y además de psicológicas, porque abren una ventana al mundo, a los sujetos. Atraen espacios en los que es muy probable que nunca podamos estar, pero no solo porque sean el espacio y visitemos Marte, no, sino porque es probable que yo de las fronteras de mi país no pueda salir nunca por circunstancias X. Pero sí me acerca a conocer otras tierras, por ejemplo, a tener otras sensaciones, a comprobar otras texturas, permite el desarrollo de un movimiento corporal, los juegos, por ejemplo, de las jazz dance, que es bailar. Ahí hay un desarrollo de la educación física dentro del área de la expresión corporal, por ejemplo. Y también es psicológico porque hay algunos juegos de estrategia, como puede ser StarCraft, utilizado en algunas universidades norteamericanas para el desarrollo de la competencia en matemáticas. Con lo cual vas viendo distintas estrategias que pueden servir. El favorecer la capacidad autónoma, eres tú el que toma la decisión. Eres tú el que hace. Cuando no estés bajo el paraguas de la familia ni de los centros educativos, tendrás tú que tomar tus decisiones y saber hacer y asumir los riesgos que tienen esas decisiones que tomar. Aquí te están enseñando a tomar decisiones. Favorece esa capacidad de comunicación. Hay individuos que en las aulas son poco receptivos al contacto físico. Tenemos algunos, si tenemos por ejemplo alumnos autistas, algunos de ellos no quieren contacto, y estamos viendo que a través de diferentes herramientas, como puede ser por ejemplo la realidad aumentada, los estudiantes, las personas o los niños que tienen autismo empiezan a tomar conciencia de su cuerpo, a relacionarse con las personas que tienen. También permite que no asumamos la brecha digital o social, como ya la quieren denominar algunos, como un elemento, porque ¿quién no tiene un teléfono inteligente hoy de mejores o peores características, o una consola más actualizada o menos actualizada, para poder jugar y acercarse a esa concepción? Por otra parte, también nos da momentos de ocio, de diversión, que a lo largo del día a día son necesarios. Por otra parte, también reduce ese síntoma de fracaso.
porque sabes que puedes volver a empezar y volver a repetirlo, cosa que a veces en la vida diaria no se puede hacer. Comparto con Bernard la idea de que lo que es el hecho de jugar, de aprender jugando, es algo que debe de entrar a formar parte de nuestro vocabulario. La inclusión se desarrolla muchas veces mejor desde esta perspectiva que desde una visión mucho más concreta o más encorsetada. En torno a lo que es la inclusión vinculada con los videojuegos, se están desarrollando varias investigaciones, o se han desarrollado, como en la Universidad de Missouri han utilizado el juego Space Run Game para trabajar con niños con autismo, o podemos encontrar el proyecto BIT, que a través de la fundación, del apoyo de la Fundación Síndrome de Down de la Comunidad de Madrid, de aquí de España, pues han desarrollado el videojuego City. Y el sujeto puede ir aprendiendo con distintos personajes a moverse y a estar en distintos escenarios, como puede ser el metro, un centro comercial. A veces aspectos que cuando somos padres y tenemos un hijo con síndrome de Down nos crea y nos genera mucha ansiedad y mucha inquietud. Por otra parte, tienen ustedes también el centro Game Accessibility, donde ahí podrán encontrar un gran número de propuestas, pero la que me gustaría que vieran ustedes y puedan practicar es Audio Defense, destinada a sujetos con baja audición. Siempre hemos pensado que los videojuegos no generan un acercamiento de las personas que tienen una baja audición porque necesitan interactuar, pero no es necesario. Lo que realmente necesitamos es saber leer. Saber leer. Yo les traigo una propuesta para acercar otra perspectiva de la inclusión, como puede ser la interculturalidad y la multiculturalidad dentro de las aulas de primaria. El videojuego que les propongo no es un videojuego de corte educativo. Considero que hay muchos videojuegos no diseñados para educación que pueden ser llevados a las aulas para trabajar algunos contenidos curriculares. Y yo les propongo, por ejemplo, que traigan o que cojan un juego de carreras. En este caso yo les propongo Gran Turismo 6, que es el último que ha caído en mis manos. A través de este videojuego yo me planteo el desarrollo de estas 4 competencias fundamentalmente. Hay una que lo engloba todo, que es el aprender a aprender. A través de jugar, entre comillas, los alumnos van a entrar en contacto con una serie de conocimientos que están en el currículum. Ese currículum que aquí en España tenemos diferenciado en distintas áreas, y yo le he cogido 2, el área de ciencias de la naturaleza y el área de ciencias sociales. Dentro de todos los contenidos que para primaria podemos encontrar en ciencias de la naturaleza, ven, yo me he detenido en el bloque segundo, el ser humano y la salud. A través de ese videojuego, nuestros estudiantes van a ver cómo es las necesidades físicas que debe de tener un piloto de Fórmula 1 para que poder estar en las mejores condiciones físicas para poder desarrollar una carrera. Ustedes saben que detrás de una carrera un piloto pierde muchísimo líquido y muchísimos kilos, pero para poder no caerse redondo, por decirlo de una manera, después de una competición, esos profesionales han debido de tener una preparación física. Por tanto, deben de conocer su cuerpo y sus limitaciones. Estos serían los contenidos que yo trabajaría a grosso modo dentro de ese área. En la otra área que les comentaba, el área de ciencias sociales, les centraría en el mundo en que vivimos. Como ven, a través del videojuego los estudiantes van a aprender longitud, el medio físico y político, la diversidad geográfica. Por ejemplo, en España tenemos varios circuitos. Tenemos en Jerez de la Frontera, en Andalucía, uno. En Barcelona tenemos otro, Montmeló. Y en Valencia tenemos Cheste. Entonces, aprenderían dónde están esas comunidades, aprenderían las características de esas comunidades.
Uno está en Andalucía, otro está en la Comunidad Catalana y otro está en la Comunidad Valenciana. En la realidad española son tres realidades diferentes. Son tres comunidades que, aunque estén imbricadas en el mismo país, tienen rasgos culturales distintos, rasgos geográficos distintos. Tienen artesanía diferente, tienen una evolución histórica diferente. Y en el sentido en que si yo traslado al alumno a otro circuito, como puede ser el que hay en Arabia Saudí, mis estudiantes de primaria van a conocer otras culturas, otras formas de vida, otro clima, otra geografía, otra orografía, etc. Y voy a hacerles ver que hay más de una cultura y que todas esas culturas pueden convivir de manera coetánea y cohesionada. Por tanto, una vez que yo ya he determinado esos contenidos que quiero desarrollar con mis estudiantes de primaria, de cualquier curso de primaria, sobre todo creo yo que deberían de centrarse en alumnos de cuarto, quinto y sexto que tienen sus habilidades, su psicomotricidad fina bastante más desarrollada. Les haría unas actividades previas. No es llegar al aula y decirle, venga niños, vamos a jugar a la consola, con lo cual ellos piensan que no es un día de aprendizaje, sino que es un día lúdico y de diversión. Yo les plantearía un debate. En la actualidad en España el Código de Circulación, así como la Ley General de Seguridad Vial, ha cambiado y ahora es mucho más restrictiva. Con lo cual les haría que lo leyeran, que lo consultaran, que vieran y podíamos compararlo con el código anterior en el que se veía que ahora por determinados accidentes que uno provoca hay unas penas de cárcel que antes no había. Entonces hay que ser consecuente y coherente con esos actos que uno comete cuando va al volante. Por otra parte, les enseñaría a través del Google Maps a localizar los distintos circuitos que el videojuego me propone. Por tanto, una vez que voy viendo esos circuitos y puedo elegir el que voy a ver, ya les voy introduciendo en esa cultura y en esa geografía del país en el que está ese circuito. A su misma vez su vocabulario se va ampliando porque vamos introduciendo conceptos que no utilizamos en la vida diaria cuando estamos desarrollando cualquier actividad. Por otra parte, cerraría esas actividades previas visionando un trocito de una carrera para que vieran la relación de lo que sucede en un circuito a lo que sucede en la vida real y compararan con las normas del Código de la Circulación. Una vez que ya hemos disfrutado del juego y hemos sido conscientes, dentro del área de ciencias de la naturaleza les propondría que dibujaran su cuerpo para que vieran cuáles son las partes que más se ven afectadas cuando uno está conduciendo un coche de Fórmula 1. No vas igual en la misma posición que cuando vas conduciendo un utilitario en la vida diaria. Por otra parte, les permitiría que jugaran una partida y vieran todo realmente cómo se sufre y la intensidad con la que se corre. Les haría que diseñaran una plantilla, un circuito, con lo cual esa competencia matemática va imbricada de manera indirecta, ya que las curvas tienen que ser bien estudiadas. Para cerrar esas actividades dentro del área de la naturaleza, es un ejemplo, pueden desarrollar ustedes muchísimas más. Pues les haría una reflexión final que dijeran qué sensaciones han tenido y cuáles son las emociones y los sentimientos que desprende su cuerpo una vez que se ha participado. Dentro del área de ciencias de ciencias sociales, como les decía, está más implicada también con el área de interculturalidad, pues les haría que exploraran las distancias que hay, por ejemplo, desde Córdoba
hasta Jerez, hasta Mónaco, y por qué climas, por qué orografía, por qué geografía, por qué cultura, etcétera, y por qué tipo de personas y cuál es la relación de los individuos con el espacio, con la vegetación, van produciéndose. También les diría les propondría que determinaran cuánto puede costar construir un circuito y que hicieran un proyecto para construir ellos un circuito aquí en Córdoba. ¿Cuánto costaría a nivel económico y medioambiental? Y por último, cerraría ese bloque de actividades para buscar cómo afecta esa construcción en otro país, en otra cultura. Como todo, tendría una evaluación ese trabajo y ese aprendizaje. Intentaríamos salirnos de los criterios y estándares que a nosotros en concreto nos establece nuestra ley educativa, pero sí que utilizaría una rúbrica de evaluación de logro. Les pongo ahí una serie de ítems que irían en aumento y desglosados en función de esas actividades que uno va a desarrollar. De esta manera, esos contenidos del currículum quedarían de manera más retentiva en su mente y, por otra parte, haríamos que nuestros alumnos tuvieran una perspectiva intercultural y multicultural más abierta. No verían el ser de otra cultura como un rasgo definitorio de desigualdades, sino que acercaría las culturas, acercaría las relaciones y podrían, establecer un mejor clima en el aula en general y en su vida y en sus relaciones sociales en particular. Por último, para finalizar mi intervención, invitarles a que lo prueben, a que integren los videojuegos en las aulas de todos los niveles educativos. El aprendizaje realizado de una manera lúdica y la perspectiva inclusiva introducida desde esta perspectiva facilita la apertura de la mente, facilita que la inclusión no sea visto como un elemento distorsionador de los procesos de desarrollo de los sujetos. Sin nada más, agradecerles su atención y nos vemos en la red.